Bueno, la práctica del deporte es sumamente importante, así como la alimentación, y vamos a hablar de aquello, Yoa, porque a veces el origen de algún dolor de cabeza puede estar precisamente en las cosas que comemos. Puede ser una alergia oculta que tengamos por ahí, no nos demos cuenta, pero vamos a hablar de este tema y lo vamos a desarrollar con la especialista que nos visita el día de hoy. Vamos a saludar a Andrea Chicurel, directora del Centro Nutrición Inteligente. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida. Hola, bien, gracias por invitarme. Bueno, gracias por acompañarnos y vamos a hablar de este tema, ¿cierto? Abordarlo de distinta manera. ¿Influye directamente en nuestra piel, en nuestro sistema inmunológico, en dolor de cabeza, jaqueca, lo que nosotros ingerimos? Sí, completamente. No siempre, o sea, siempre cuando hay un dolor de cabeza hay que descartar, eso lo tiene que evaluar un médico especialista, que no haya algún otro problema de salud, como un tumor, una cosa así. Pero siempre también pasa que mucha gente no le encuentra nada y vive con dolores de cabeza. Entonces lo que yo les quería contar era que había una posibilidad de descubrir esto a través de descubrir las alergias alimentarias. Las alergias alimentarias son reacciones propias de nosotros y podrían estar generando jaquecas o dolores de cabeza constantes. Andrea, entonces, bueno, yéndonos específicamente quizá a las jaquecas, los dolores de cabeza, que muchas veces no se encuentra el por qué suceden o cómo se provocan. Y si hablamos de los alimentos, ¿cuáles serían estos alimentos que provocan o que causarían estas molestias? Hay algunos alimentos como de base, por ejemplo, que uno sabe, por ejemplo, que tienen histaminas o que tienen poliamina. Por ejemplo, los quesos, los vinos, los alimentos congelados, las naranjas, el famoso jugo de naranja para la gente que tiene dolor de cabeza, y alimentos estimulantes. Pero cuando hablamos de alergia alimentaria es absolutamente particular a cada persona. Eso no podemos hablar en términos generales. Puede ser un condimento, puede ser una fruta, puede ser una verdura, puede ser cualquier cosa. En términos generales, los chilenos nos alimentamos, no sé, de 1 a 10 o de 1 a 7 o poniéndole una calificación mal, regular, más o menos. Malita. ¿Mal? Malita. Sí, comemos mucho pan, mucha cecina y por ende mucha sal, muchas grasas que no son de las buenas, muchas frituras, muchos aceites vegetales. Todo eso va generando a la larga inflamación. Bueno, es por eso también que hemos escalado al primer lugar sudamericano, ¿cierto?, de obesidad infantil, por ejemplo, terrible. Y peleando con países como Estados Unidos en los primeros lugares. Ahora, la comida chatarra, precisamente, juega un rol también porque es de fácil acceso, es económica, no sé, rápida, por eso se dice comida rápida también. De eso nos alimentamos harto, pero realmente no es un alimento lo que estamos comiendo. Justamente, tanto en el caso de la obesidad como en el caso de las jaquecas, la comida chatarra tiene, como decía, muchos aceites, y los aceites principalmente son aceites vegetales que son altos en omega 6. Y el omega 6 de por sí es inflamatorio, es proinflamatorio, versus el omega 3 que es antiinflamatorio, ¿ya? Entonces, claro, genera ambos procesos de inflamación. Lo que pasa es que algunas personas son más susceptibles a engordar y otras no son tan... Típico pasa, hay gente que come de todo y no engorda, pero son gente que son súper delicadas a nivel digestivo, porque las alergias alimentarias pueden provocar desde dolor de cabeza hasta subir de peso, problemas digestivos, también problemas en la piel. Andrea, ¿y ahí es donde surge el concepto de alergia alimentaria oculta? Son ocultas, son muy difíciles porque uno cuando escucha alergia alimentaria se imagina que uno se va a comer un marisco, un pescado, un maní, y se va a hinchar y va a tener que llegar de urgencia a la clínica. Esa es la alergia clásica. Lo que nosotros hablamos es de alergia oculta, que son procesos que se van acumulando en el día, a través de los días, y no es posible detectarlos a primera vista, digamos, tan fácil. Ahora, nosotros lo hacemos a través de un examen de sangre, ¿ya? No es un examen, no es una evaluación subjetiva. Hacemos un examen de sangre, un laboratorio que trajimos de Estados Unidos, que tiene sede en Santiago, se llama ALCAT, y en este examen nosotros exponemos la sangre de cada persona a una batería de 150 alimentos, se pueden evaluar, y es capaz incluso de discriminar la yema del huevo, de la clara, las distintas proteínas dentro de la leche, distintos tipos de lechuga, el limón, las verduras, etcétera. O sea, hasta 150 alimentos diferentes los evalúa con una sola toma de sangre, digamos.
Y esa es la ventaja, que es muy rápido, porque uno puede tardarse mucho tiempo. Uno dice, no, a mí parece que el café me hace doler la cabeza o me hace doler el estómago. Otros dicen, no, parece que a mí el ajo me cae mal. Pero a veces no es eso. A nosotros nos ha pasado que, por ejemplo, gente que dice que el chocolate le hace mal, pero resulta que cuando nosotros lo hemos evaluado es la vainilla. Ya, pero que a veces le ponen a los chocolates. Porque hay que tener cuidado igual con todos los componentes que tengan estos alimentos específicos, porque como estabas dando el ejemplo, quizás no sea el chocolate, sino que quizás otro de los ingredientes. Pero consultar y específicamente quizás estos casos, me quiero enfocar un poco estos dolores de cabeza, que es el síntoma que es más recurrente en el hecho de tener estas alergias ocultas. ¿Cómo entonces ahora prevenirlas? ¿Cómo quizás ya te diste cuenta que hay algo ahí, un alimento quizá que no te hace muy bien? ¿Hay otros alimentos que te ayudan quizá a disminuir estos dolores de cabeza? Es difícil. Como decía, el omega 3 puede ayudar por ser un antiinflamatorio natural. El omega 3 es un poco como la aspirina, pero la gente que sufre de jaquecas y que tiene este problema, nosotros tenemos pacientes de 40, 50 años con jaquecas. ¿No? O sea, gente que está invalidada, que ha estado hospitalizada por jaquecas y nos visitan. En nuestra página hay testimonio, ustedes pueden buscar a través del nombre jaquecas o dolores de cabeza y van a encontrar historias así, gente que literalmente se quiere cortar la cabeza por los dolores. Andrea. Y lamentablemente ahí la única estrategia es sacar esos alimentos. Andrea, acá no estamos hablando de una alergia que se va a manifestar de manera en la dermis, ¿cierto? En la piel. No necesariamente. Estamos hablando de algo que puede ser interno, que incluso no lo vamos a ver, ¿cierto? Pero sí lo vamos a sentir. ¿Cuál sería entonces ahí la diferencia entre la alergia clásica y la alergia oculta? Principalmente la rapidez y la fuerza. En general la gente no es alérgica de la alergia clásica a los alimentos porque es un mecanismo de supervivencia que generó el hombre en la evolución. Pero sí las alergias ocultas porque a veces consumimos mucho de esos alimentos o nos hemos expuesto desde muy niños a esos alimentos y empieza entonces el sistema inmune a hacerse reactivo. Pero la reacción de la alergia oculta ocurre al día siguiente a veces o al día incluso puede ser subsiguiente. Pero por ejemplo, normalmente es al día siguiente. Lo típico que el gluten, la lactosa, ¿eso estaría dentro de lo tradicional? ¿No está dentro de esta conversación que estamos Lo del llevando a gluten cabo? sí. De hecho, nosotros con el examen que hacemos también evaluamos la alergia al gluten o intolerancia al gluten. Que también es uno de los, en realidad como tú decías, no es solo alimentos, sino que son ingredientes, por decirlo así, porque a veces uno cuando compra un producto tiene mucha combinación de cosas. Entonces también evaluamos aditivos y colorantes, por ejemplo. Puede haber personas que nos ha tocado, gente con jaqueca que es alérgico al monoglutamato de sodio que se agrega en todos los caldos para que uno ocupa siempre en la cocina para darle sabor a las comidas. Se ocupa en las sopas de sobre y está mucho en la comida peruana y en la comida china. ¿Ya? Le llaman también Ajinomoto. Ese es un componente que a algunas personas también les produce alergia. Y nosotros lo podemos evaluar, como decía. También, por ejemplo, alergias a, por decir, el ácido benzoico. Y el ácido benzoico es un conservante que se le pone hasta el agua mineral. Entonces dice uno dice el agua mineral claro, es algo tan sano que, claro, pero resulta que esa persona, que por suerte no es todo el mundo, es particularmente sensible a esos alimentos y hay gente que es así. Oye, Andrea, pero hemos estado hablando un poco quizá del síntoma de la jaqueca. ¿Hay quizá otro síntoma oculto? ¿Hay otra forma en que uno puede darse cuenta que quizá es por los alimentos que está produciendo un efecto en nuestro organismo? Generalmente las personas que sufren de jaqueca también tienen algunos problemas digestivos. Y otro de los síntomas que muchas veces se asocia son con, por ejemplo, problemas para dormir, con ansiedad, problemas de concentración. Entonces, eso también son síntomas de alergia alimentaria oculta, de la alergia oculta. Entonces, claro, con las nutricionistas que trabajan en nutrición inteligente son expertas en darse cuenta si es que hay una alergia en la persona, por eso que nosotros les recomendamos que primero se evalúen,
por la nutricionista para saber si es necesario hacer este examen. Bueno, Andrea, para esa evaluación y para conocer más datos está la página www.nutricioninteligente.cl. Puede llamar al teléfono 276-4021, 276-4021. Preguntar ahí por Andrea Chicurel, directora técnica de Nutrición Inteligente, o por cualquiera de los profesionales. Carolina Santana está acá en Concepción. Carolina también, está acá. Sí. Tú vienes de Las Condes, de Santiago, ¿no? Yo vengo del centro de Santiago, tenemos también en Viña, en Concepción y Antofagasta. Bueno, Andrea, Bueno, un ahí gusto, que les vaya excelente y ojalá que la gente ahí pueda encontrar más detalles junto a ustedes, ¿ya? Bueno, gracias. Gracias por la Andrea, invitación. y que tengas buen viaje también, vuelta a casita. Bueno, Que estés muy gracias. bien. Nosotros vamos a continuar